Nos toca ver la lección número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta lección nos estará continuando el estudio del capítulo 1 del libro de Hechos. Recordemos nosotros, hermanos, que estuvimos viendo la anterior estudio, el capítulo 1 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dimos un pantallazo general de lo que es el libro de los Hechos. Hablamos acerca de las fechas que tenemos para poder decir en qué etapa de la historia fue escrito. Hablamos acerca del autor. Hablamos también cuál es el trasfondo y cuál es el tema del libro de los Hechos. Una de las cosas que me gusta recordarla siempre antes de continuar es recordar de qué se trata el libro. El libro, dijimos, que es la continuación de la historia de Jesucristo, desde su enseñanza, desde su tiempo que estuvo con los discípulos hasta su ascensión. De ahí para allá continuamos la historia a través del libro de los Hechos. El libro de los Hechos va a arrancar recordando esa ascensión de Jesús y continuando toda la historia durante los primeros 33 años de la vida de la iglesia. Los primeros 33 años de vida de la iglesia cristiana. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 1, versículo 6, nosotros vamos a encontrar lo que continúa del estudio bíblico en el libro de los Hechos. Vamos a la lectura, por favor. Mientras yo voy leyendo, les pido que me acompañen también ustedes a leer en sus casas, ahí donde se encuentran. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Encontramos nosotros en estos primeros versículos, desde el versículo 6 de Hechos, capítulo 1, encontramos varias porciones que nos ayudan a recordar lo que estuvimos viendo anteriormente. El escritor, el evangelista y doctor Lucas, quiere hacer un recuerdo de lo que sucedió anteriormente, y él nos va a llevar a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 50, donde dice: Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El Señor Jesús se encontraba en un monte que se llama Los Olivos o el Olivar, junto con sus discípulos. Estaba dando el último ya adiós para sus discípulos. Él estaba marchándose y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras él los estaba bendiciendo, dice la Escritura, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Una nube le cubrió y se fue llevado al cielo. No fue que se desvaneció como si fuera un humo, como si fuera un polvo. No se desvaneció el Señor Jesús. El Señor Jesús subió. Los ojos de los apóstoles ahí reunidos lo vieron, como Él subió hasta el cielo. En presencia viva ellos lo vieron. Cuando ellos estaban esperando todo este momento que iba a acontecer, que el Señor iba a subir al cielo, ellos le preguntan a Jesús: Señor, ¿será que en este tiempo es cuando vas a restaurar tu reino? ¿Cuando vas a poner las cosas en orden acá en la tierra?
Ellos estaban haciendo referencia a un pasaje de las Escrituras profético que hablaba de el reino de Dios, el reino que iba a ser instaurado en Israel. Ellos estaban haciendo referencia a Jeremías capítulo 31, versículo 38. Jeremías capítulo 31, versículo 38, donde dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hanael hasta la puerta del ángulo. Esta profecía bíblica estaba en las mentes de los apóstoles mientras Jesús se estaba despidiendo. Y es por eso que ellos, con ese deseo de querer saber, preguntan a Jesús si es que era en ese momento que Él iba a restaurar el reino, que Él iba a poner orden en las cosas en Israel. Recordemos nosotros que el libro de los Hechos se escribió durante el dominio del Imperio Romano. El pueblo de Israel se encontraba tan ahí totalmente sofocado por el Imperio Romano que no dejaba vivir una vida en paz. Y recuerde también que después que Jesús resucitó, los sumos sacerdotes mandaron a decir a los soldados que estaban haciendo la guardia en la tumba de Jesús, mandaron a decir que ellos mientan diciendo que sus discípulos le robaron el cuerpo y que realmente Él no resucitó. Entonces se desató una persecución para los apóstoles, para los creyentes, para los seguidores del Señor, y ellos estaban ahí con ese anhelo de que toda esa persecución pueda ya terminar, y por eso preguntaron si era momento de que restaure, de que ponga orden en las cosas en Israel. Pero el Señor les dice que no les toca a ellos saber en los tiempos que tiene Dios en su sola potestad. Y lo mismo nos dice a nosotros. Hay muchos teólogos que han tratado de poner fechas al momento en el que el Señor volverá en su segunda venida en gloria. Y han cometido muchos errores, porque esas fechas que han puesto no se han cumplido. Y la Escritura dice que si un profeta profetiza y no se cumple, es un profeta falso y debe ser apedreado. La ley mosaica le da la pena de muerte a todo aquel falso profeta. Entonces el Señor les recuerda a sus seguidores, a sus apóstoles ahí, que no les toca a ellos saber los tiempos. Hermanos, nosotros no podemos perder el tiempo haciendo números y buscando cuándo va a ser el día que el Señor va a venir en su segunda venida en gloria. No podemos perder tiempo haciendo esas cosas, hermanos. Más bien, Jesús quiere que nos enfoquemos en algo más importante. Y eso más importante es lo que les dice ahí mismo en Hechos capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Jesús le dice que se enfoquen en ser testigos suyos ante todo el mundo. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando les dijo que sean testigos suyos ante todo el mundo? Jesús se estaba refiriendo a que ellos debían de contar la experiencia que habían vivido mientras compartieron esos 33 años de vida del Señor y sus 3 años de ministerio público con Jesús. Jesús quería que se encarguen de testificar, de alcanzar al mundo con el testimonio. Mire que Jesús en este pasaje ya a ellos les da la comisión de que vayan y les sean testigos. Quiere decir que vayan y compartan de lo que han vivido con Jesús. Ya Jesús les da la orden. Antes de que ellos empiecen a ser testigos, Jesús les dijo, van a recibir poder de lo alto cuando venga de los cielos el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Jesús quería que sus discípulos le esperen en el mismo lugar donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, en Jerusalén, para recibir el Espíritu Santo. Y para una vez que tengan el Espíritu Santo, pues vayan y les sean testigos
a todo el mundo, comenzando en Jerusalén, comenzando en esta ciudad que tal vez para muchos de los discípulos no era nada amigable, porque habían sido perseguidos, porque habían sido intimidados para no proclamar el nombre de Cristo. Pero Jesús les dice, van a empezar en Jerusalén, van a empezar en su propio barrio, en su propio pueblo. Lo mismo a nosotros nos dice el Señor. Empecemos con nuestro barrio, con nuestro pueblo, nuestra Jerusalén, nuestro entorno más cercano. Tal vez el vecino, la vecina, empecemos con nuestro entorno cercano. Luego el Señor les dijo a Judea, a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Él lo que trata de decir en este pasaje es que vayan escalonadamente avanzando hasta llegar a lo último de la tierra. Pero hay algo más interesante también en este mismo pasaje, hermano, que el Señor quiere tratar de decirnos. Cuando el Señor dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria hasta lo último de la tierra, el verbo que Él usa en ese versículo está haciendo una referencia a ser testigos simultáneamente en todos esos lugares. O sea, quiere decir que mientras va enseñando, siendo testigo en Jerusalén, al mismo tiempo en Judea, al mismo tiempo en Samaria y al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que tratamos de hacer como iglesia. Además de predicar por nuestra zona, por nuestro pueblo, Espejo, Fortaleza, El Torno, el Evangelio de Cristo, también estamos predicando en diferentes lugares a través de las redes sociales, a través de estos videos y también a través de nuestra ofrenda misionera, una ofrenda que nosotros levantamos voluntariamente para apoyar a los misioneros que tenemos tanto nacional como internacional. Aquí en Bolivia tenemos misioneros que están trabajando en los departamentos de nuestro país y tenemos también misioneros que trabajan en el exterior, Brasil, que tenemos en India, tenemos también misioneros que están aquí cerca de India, en varios lugares. Tenemos misioneros que están inmersos en diferentes lugares. Entonces nosotros como iglesia lo que tratamos de hacer es llegar simultáneamente con el Evangelio tanto a nuestro barrio, a nuestro pueblo, departamento, país, como también alrededor del mundo. Usted y yo, hermanos, somos parte de esta comisión que el Señor nos ha dejado. Hemos recibido ya el Espíritu Santo y tenemos el poder para poder llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor ascendió al cielo delante de sus ojos, de todos esos discípulos que estaban reunidos, y un ángel aparece en ese momento mientras ellos estaban viendo cómo el Señor iba ascendiendo al cielo y les dice, ¿por qué miran al cielo? Así, de la misma forma que éste ha sido llevado al cielo, así también volverá de la misma forma. Quiero mostrarles un pequeño paralelismo acerca de lo que podemos encontrar de similitudes entre la ascensión y diferentes eventos de Cristo. Por ejemplo, número 1, Jesucristo ascendió desde el monte Los Olivos, ahí donde estaban reunidos sus discípulos. Jesucristo volverá al monte Los Olivos. Jesucristo ascendió personalmente. Jesucristo volverá personalmente. Jesucristo ascendió de manera visible. Estuvieron viendo sus discípulos. Jesucristo volverá de manera visible. Dice la Escritura que va a volver y todo ojo le verá. Jesucristo fue recibido en una nube. Mientras Él ascendía, le recibió una nube. Y Jesucristo vendrá sobre las nubes nuevamente. Jesucristo ascendió glorioso, glorificado. No ascendió triste ni llorando, Él ascendió glorioso, vencedor, porque Él venció. Fue un éxito su misión que Él desarrolló.
y también Él volverá en poder y gloria. Hermanos, nosotros podemos ver este paralelismo muy interesante que la Escritura nos presenta para entender aquello que decían los ángeles cuando los discípulos se quedaron mirando al cielo. Así como este hombre está subiendo al cielo, así también lo van a ver volver. Eso les dijo el ángel. Y entonces, ¿qué sucede luego? Sigamos leyendo un poquito más. Vamos avanzando con Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Nosotros podemos ver ahora aquí que había una comunión continua entre los apóstoles, entre las mujeres, y también estaba incluida ahí la madre de Jesús y sus hermanos. Una comunión continua en oración, una comunión continua en unidad de pensamiento. No había división en la iglesia. En ese grupo que estaba esperando la llegada del Espíritu Santo, había tanta unidad que ellos se encontraban ahí fervientes en oración, aguardando la venida del Espíritu Santo. Usted recordará que Jesús, después de su resurrección, se apareció a sus discípulos durante 40 días. Recordemos que la resurrección fue desarrollada en la Pascua. Y después de eso, 40 días Jesús aparece. Faltaban solamente 10 días más para que llegara otra fiesta muy importante del pueblo de Israel que se llama la fiesta del Pentecostés. Más adelante lo estaremos estudiando acerca de esa fiesta. Volver a Jerusalén, ya desde el monte del Olivar, donde ellos fueron a despedir a Jesús, donde Jesús mismo ascendió al cielo, le tardaba camino de un día aproximadamente. Eran como 1456 metros que había de distancia desde el monte del Olivar hasta Jerusalén. Estaban ahí confiados, reunidos. La Escritura nos dice que estaban reunidos todos en un número aproximado de 120 personas, incluyendo ahí a los apóstoles, incluyendo ahí a las mujeres, María, las mujeres y los hermanos de Jesús. Hermanos, este escenario que nosotros podemos ver después de la partida del Señor, después de la comisión que Él les dejó, de que ellos debían esperar al Espíritu Santo y que con ese poder que el Espíritu Santo iba a proporcionarles, iban a serles testigos, esto a nosotros debe llevarnos a imitar el ejemplo de aquel grupo. Eran solamente 120 personas esperando obedientemente la orden de su Señor. Unidad, oración y deseo ferviente en el corazón de obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? Debemos estar también de esa misma forma, hermanos. Debemos anhelar estar unidos en un solo pensamiento, como un solo cuerpo que somos. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Debemos estar unidos en oración ferviente, unos por los otros, pidiendo por mi hermano, que yo sé que necesita que ore por él, y que mi hermano ore por mí simultáneamente, y con el anhelo y el fervor en el corazón de obedecer las ordenanzas
de mi Señor, de Jesús. Cuando la iglesia llega a estar en esta condición de unidad, de pensamiento, de oración y de una comunión mutua unos con los otros, una hermandad tan grande, entonces Dios empieza a revelar su gloria a la iglesia. Hay un coro que solemos cantar que está en el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo nos está recordando cuán bonito, cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía, no en división de pensamientos, no en diferencia de palabras, no en discusiones, no en rencillas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No separados cada quien por su lugar, cada quien según su pensamiento. No, sino juntos en una total concatenación, en una total armonía. Hermanos míos, y el siguiente versículo del Salmo 133 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Dos cosas envía Jehová cuando ve a su iglesia unida, juntos en armonía. La primera es bendición. La bendición es un favor, es un regalo, es un bien que Dios nos envía para nosotros como iglesia. Muchos de nosotros anhelamos la bendición. La Escritura nos dice que la iglesia ya ha sido bendecido con todas las bendiciones en los lugares celestes, dice la Biblia. Tenemos todas las bendiciones, dice el Señor, no hay una que no tengamos. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no vivimos en base a esa bendición. Vivimos muchas veces en base a la vieja manera de vivir. Tenemos todo un cajón grande de bendiciones que hemos recibido de todo tipo cuando creímos en Cristo Jesús, según Efesios 1. Tenemos todas las bendiciones, pero escondemos ese cajón, lo dejamos por ahí y decidimos vivir nuestra vieja manera de vivir, peleados unos con otros, discutiendo, sin armonía de pensamiento, enojándome de cualquier cosa. Ahí no va a enviar Jehová, hermanos, bendición, ni tampoco va a enviar vida eterna. Por eso es que es importante que la iglesia de Cristo permanezca unidos en oración. Por eso es que es importante que la iglesia de Cristo tenga un solo pensamiento, tenga comunión unos con otros. Hoy en día, a través de la pandemia, a través de este problema que está pasando en el mundo entero, no estamos pudiendo reunir en persona. Pero hermanos, a través de las redes sociales podemos mantener juntos en armonía. A través de las redes sociales podemos tener unidad de pensamiento. Podemos tener comunión unos con otros. Podemos mantener ese contacto. Todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende de cada uno de nosotros si queremos tener esa comunión unos con otros. Después de terminar este mensaje, mándele un mensaje de texto a un hermano con el que usted no se ha comunicado de hace tiempo. Mándele un mensaje de texto diciéndole: hermano, ¿cómo estás, querido hermano? Te extraño mucho y te deseo todo lo mejor, hermano. Cualquier cosa estoy para apoyarte. Haga eso. Tras que usted termine este mensaje, procure estar en comunión con su hermano. Procure comunicarse con ese hermano que aún no se ha comunicado después de hace tiempo. No dejemos, hermano, que esta pandemia
nos quite la comunión unos con otros. No dejemos, hermanos, porque es bueno habitar los hermanos en armonía. Y si no podemos en persona, eso no nos va a impedir continuar en comunión. Podemos hacerlo por las redes sociales. Podemos hacerlo por un mensaje, por una llamada. Pero busquemos estar en comunión. Busquemos estar en unidad. Llámelo a su hermano y dígale: hermano, voy a orar por ti. Quiero orar por tu vida, hermano. Quiero pedir por tu vida. Y así otro día el hermano le va a llamar a usted para orar por usted. Y así mutuamente permanezcamos, hermanos, unidos en armonía. Porque Dios va a hacer grandes cosas. Usted se va a dar cuenta en la siguiente lección que vamos a ver justo el día de mañana, se va a dar cuenta cuán grandes decisiones importantes se toman cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está en oración y cuando la iglesia tiene comunión. Decisiones importantes se van a tomar, va a haber más adelante. Le animo a que vaya leyendo, terminando capítulo 1, capítulo 2, y vaya avanzando en sus preguntas también del libro de Hechos. Pero se va a dar cuenta, hermano, cuán grandes cosas hace Dios cuando ve a un pueblo, cuando ve a su iglesia unida, cuando ve a su iglesia con un solo pensamiento. Confiemos en que Dios tiene control, hermano, de todos los tiempos venideros. Dios está sobre las autoridades de este país, del mundo, de todo lugar. Dios puede hacer que esta pandemia desaparezca en un solo abrir y cerrar de ojos. Dios puede hacer todo, hermano. Pero Él está esperando. Él está esperando que nosotros como iglesia clamemos a Él. Que nosotros como iglesia nos reconciliemos con Él. Si estamos peleados con otro hermano, es hora de abuenarnos. Es hora de reconciliarnos. Aferrémonos al poder del Espíritu Santo que hemos ya recibido para dar el testimonio a todo el mundo, a nuestra Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Estemos animados porque Cristo volverá. Así como se fue, también volverá. Y esa es una promesa muy sólida del Señor. Y no dejemos de tener comunión continua con mis hermanos y oración. Que la pandemia no destruya la comunión de la iglesia. Depende de cada uno de nosotros, hermanos. Busquémonos unos a otros y tengamos comunión. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé fuerza. Vamos a orar. Padre eterno, te damos las gracias, mi Dios bendito, una vez más por esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel con todos nosotros, Señor, porque tú sostienes a tu iglesia. Tú dices que tú eres el que la has fundado y que ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia. Nada derrotará a tu iglesia, Señor. Te damos gracias por esa promesa tan hermosa que tú has hecho. Y te queremos pedir, Señor, en esta noche, que tú ayudes a cada hermano a continuar unidos en armonía, en comunión, a través de diferentes medios. Rogamos, Padre, que tú estés animando a tu pueblo a que permanezca en unidad. Gracias, Señor, gracias por este tiempo de estudiar este libro de los Hechos. Continúa iluminando nuestras mentes para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios nos dé fuerza y nos dé esa valentía para seguir en unidad y en armonía a pesar de los tiempos difíciles que pasa el mundo entero.